hablando de código. Algo que vi un par de veces ya en los TPC que estuve corrigiendo es gente que hace algo parecido a esto. Tenemos for int, o pusimos for i, una cosa así, ¿no? I menor a len de arreglo. Y más. Oh, y acá hacemos algo con eso. Supongo, ¿no? Una cosa así. Por supuesto, funciona. No, rompí algo. Me faltó una N. Print line. Por supuesto que esto funciona, porque estoy recorriendo el arreglo uno por uno. Pero ¿por qué lo haría de esta manera cuando yo puedo hacerlo de esta otra manera? Que vimos que se puede hacerlo. ¿No? Si justamente lo que yo quiero es recorrer todos los índices de un arreglo y hacer algo con eso. Mira, no puse paréntesis y anduvo igual. ¿Por qué no usar la funcionalidad que ya me provee el lenguaje? ¿No? Que es mucho más bonita y más linda. Y que de hecho, si quiero acceder a elementos, también puedo, ¿no? Porque era índice de elementos. Y puedo hacer así. Entonces, cuanto más elegante es hacerlo así que hacerlo de la otra manera. Pero bueno, detalle. Lo menciono porque lo vi muchas veces. Profe, una Sí. pregunta que tengo. ¿Cómo se usaría el while ahí? O sea, es con el for, pero no tengo muy bien entendido cómo es la sintaxis. Es la misma que un while. Solo que cambias la palabra while por un for. Y nada más. O sea, ¿sabes escribir un while? Asumo que sí, porque aprobaste Sí. algoritmos 1. Entonces acá es lo mismo. O sea, vos vas a tener una condición. Mientras la condición sea verdadera, esto se va a ejecutar. Ah, listo, listo, ok, ok. Entonces tenemos var int igual 0 por i menor a len de arreglo. Y no sé, podemos hacer lo mismo antes. Format.println de arreglo ni. Y más. Lo mismo. Así es como lo haríamos en C, por ejemplo. Ok, 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 claro. Bueno. El otro día me faltaron dar unas pocas diapos que voy a aprovechar para terminar de dar ahora. ¿Se acuerdan que veníamos viendo... tengo que compartir la otra pestaña. Veníamos viendo cómo manejar los structs, ¿no? Todas las distintas cosas que podíamos hacer con ellos. Más que nada estuvimos mucho rato hablando de la anidación y cosas que puedo hacer. Quizás no les va a tocar mucho hacer esto, en los TPs que tenemos que hacer nosotros, pero me pareció muy útil explicarlo porque la verdad que es algo que no está presente en muchos lenguajes y que es súper potente y se pueden hacer un montón de cosas recopadas. Mencionamos un poquito, yo estoy pasando así rápido las diapos, mencionamos un poquito manejo de errores, sí, cómo se usa. Este es un manejo muy básico de lo que les muestro acá. Después hay otras diapos donde profundizamos un poco más, pero la idea igual es muy sencilla, ¿no? El lenguaje tiene esta manera muy única de manejar los errores en nuestros flujos, que no existía hasta ahora en otros lados, pero que bueno, es también un poco más visible, por decirlo así. Como todo es discutible, sí, está quizás... O sea, el lenguaje, como les mencioné tantas veces, ¿no? Es un lenguaje que tiene muchas decisiones polémicas, y esta es una de las más polémicas, ¿no? Y hay mucha gente que la primera vez que ve esto lo odia y después lo ve muchas veces y lo sigue odiando. Y hay mucha gente que se acostumbra. Yo, por ejemplo, me acostumbré. Y dentro del razonamiento que tiene el lenguaje, tiene sentido que sea así. ¿No? O sea, si hacemos esto, siempre va a ser mucho más explícito manejar errores que hacerlo con excepciones, por ejemplo. No, nunca estamos seguros, por ejemplo, en Python, si una función levanta una excepción o no. ¿No? O sea, como que no me queda muy claro a simple vista. En otros lenguajes de tipado estático sí queda un poco más claro, pero igual no queda claro quién tiene que manejar esa excepción. Porque tranquilamente podemos dejar que suba a un montón de niveles y alguien la captura, pero después nunca nadie la captura y es un problema. Si nosotros devolvemos algo específico como error, el que llama la función sí o sí tiene que manejarlo. ¿Sí? Porque lo tiene ahí el error. Después lo puede levantar y devolver a alguien más. Acá cuando manejamos el error, por ejemplo, en este caso de acá en el fondo, sí,
Está bien, quizás manejar el error es devolver el error y que la función que me llamó a mí se encargue. Bueno, no importa, pero yo lo estoy manejando, ¿sí? Lo estoy explícitamente manejando el error. Entonces, nada, es polémico, pero en el fondo tiene sentido con el contexto del lenguaje y con lo que se quería lograr. Para terminar un poco las diapos estas de acá, quedan un par de cosas medio colgadas. No hablamos hasta ahora de strings, ¿sí? Que lo mencionamos como uno de los tipos básicos, pero no habíamos visto mucho en detalle. En sí los strings se manejan como dice acá, es una slice de bytes, ¿sí? De otra forma. Donde básicamente tenemos este slice donde cada elementito es un run, como menciona acá, que un run es un número, ¿sí? Es un alias para un int32, como dice acá, que ese int32 me permite representar cualquier carácter de Unicode. ¿Sí? Me di cuenta que no tengo la cámara. ¿Qué significa esto? Nada, o sea, Unicode es una forma de... Honestamente no sé explicarlo muy bien, ¿no? Soy muy... pero vieron que tenemos los caracteres básicos, que son los ASCII, que tenemos del... No sé si el 0 cuenta, hasta el 256, que es lo que originalmente se usaba, por ejemplo, en C para representar caracteres. Sí, sí, en C un string que no existe es un arreglo de caracteres. Estos caracteres son elementos de 8 bits. En Go no lo hicieron así, hicieron que cada elemento sea de 32 bits. ¿Por qué? Porque con 8 bits no podemos representar todos los caracteres que hay. Entonces en C pasan cosas re falopa con eso que no me voy a meter. En cambio acá, cualquier carácter que nosotros pongamos, sea de cualquier idioma, va a estar representado por un único elemento, por un único run de los que tenemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos este ejemplo acá, ¿sí? Tenemos esta cadena que dice Konnichiwa algo 2, y vamos a imprimir cada uno de los elementos de esta cadena. ¿Qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar algo de este estilo. ¿Sí? Donde va a ir elemento a elemento, si cada uno de estos sigue siendo un único elemento, ¿sí? Con Nichi A, espacio, A, E, etcétera, todos los demás. Y vemos qué representa, ¿no? Fíjense acá cuando lo imprimo, tengo dos modificadores distintos. Acá lo estoy imprimiendo como si fuera un carácter, y acá lo estoy imprimiendo como si fuera un entero. Entonces cuando lo muestro como entero, me va a mostrar el número con el cual realmente representa. ¿Sí? Estas que son las letras básicas del inglés, digamos, son números que van del 0 al 56. Estos caracteres son mucho más altos. Porque, bueno, originalmente no estaban agregados en los caracteres básicos. Pero bueno, nada, fíjense, cadenas también son iterables, ¿no? Dijimos que es un slice, al fin y al cabo, entonces lo podemos iterar, podemos hacer casi lo mismo que con cualquier otro slice. La única diferencia es que las cadenas son inmutables. ¿Sí? Las cadenas no podemos modificar en un espacio particular como si podemos hacer un slice. Está justamente hecho de manera contraria. ¿Qué es lo que pasa en casi todos los lenguajes? ¿No? En casi todos los lenguajes las cadenas son inmutables. Quizás en JavaScript, no lo sé, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno. Además de ser simplemente slices, las cadenas nos permiten hacer un montón de cosas que generalmente queremos hacer con cadenas. No tenemos el paquete strings, que tiene un montón de funciones muy útiles. ¿Sí? Que acá les dejo un par, por ejemplo, de unos ejemplitos. Que si quieren ver más, les dejo acá el link, que es bastante útil. Sí, tiene un montón de cosas, está bastante completo. Se las menciono porque en esta materia trabajamos mucho con strings. ¿Sí? Los TPs más que nada vamos a procesar inputs, salidas y demás, y a veces está bueno tener en mente este módulo, este paquete, que nos facilita un montón de cosas cuando las queremos hacer. ¿No? Cosas como estas, por ejemplo, que en C no existen, acá sí están implementadas. ¿Siempre se emite el barra N o qué barra N? Este de acá, este de acá está puesto. No entendí lo del barra N. O sea, acá no tengo barra N en ningún lado. Bien. Pero en el string que estoy iterando, acá no hay ningún barra N, es un string. Entonces, fíjate que no tiene... O sea, si yo le agrego un barra N, sí, me va a mostrar un barra N acá. Es un carácter más, al fin y al cabo. Me lo imprimiría acá en el fondo. Ok.
Un par de cositas relacionadas con esto, pseudo relacionadas con esto, que las metimos acá porque no teníamos dónde meterlas. Ya que hablamos de strings, podemos hablar de cómo leer input de usuario, ¿no? Muy básico, ¿sí? Acá les dejamos un mini template de cómo lo podrían hacer. Por ejemplo, en Go no, hay algunas cosas para manejar inputs y archivos que ahora les menciono. Van a ver que si lo googlean e intentan ver por su cuenta, hay más de una forma de hacer estas cosas. Esta es simplemente una manera que les recomendamos nosotros, ¿no? Que es fácil, simple y funciona. Si tienen problemas con alguna otra forma de hacer este tipo de cosas, eh, quizás no va a ser tan fácil entenderlo, ¿no? Y de encontrar los problemas que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces les recomendamos que por lo menos sigan las recomendaciones que les damos nosotros. Así que, por ejemplo, en este caso, para leer el input usuario usamos el paquete buff.io, la función scanner y, mejor dicho, la función new scanner que me va a dar un escáner del stdin y con eso sí uso la función scan una vez que me va a leer una línea de entrada, ¿no? Esto simplemente me lee una línea. Si quiero leer muchas líneas, tengo acá un ejemplito un poco más completo, ¿no? O sea, me piden que ingrese de una línea, sí, distintos, no sé, que me ingrese acá números o cualquier cosa. Y fíjense la lógica muy simple que hacemos para eso, o sea, vamos a iterar, sí, chequeamos si el texto es vacío, que es nuestra condición de corte que decimos acá, ahí cortamos el ciclo y terminamos y chequeamos si hay algún tipo de error en el procesamiento. Y si no, simplemente mostramos lo que imprimimos, ¿no? Esto es una suerte de receta, qué sé yo, como les dije recién, es una forma de hacerlo, no es la única, pero bueno. Después lo pueden ver ustedes por su cuenta. La verdad que esto no es importante, o sea, estas son simplemente mostrar un poquito cómo se hace en el lenguaje. Si quisieran lo podrían ver por su cuenta. Por último, no menos importante, archivos, ¿sí? Como leemos de archivo, mismo paquete, sí, fíjense que es el buff.io. Y en este caso también tenemos el paquete OS que me permite abrir un archivo a partir de la ruta que yo le paso, ¿sí? Fíjense también, me puede llegar a devolver un error si no encontré el archivo o si hubo algún tipo de problema. Uy. Fíjense el uso de defer, que se lo habías mencionado en la otra clase. ¿Sí? Nosotros queremos cerrar el archivo siempre y asegurarnos que siempre se cierre, no importa si acá hubiese múltiples returns o cosas raras. Es buena práctica poner siempre el defer apenas después de que se abre el archivo para acordarnos siempre de cerrarlo. Y fíjense que lo pongo después de chequear el error, ¿sí? Porque si hubo un error, significa que el archivo no se abrió correctamente. Y acá lo empiezo a leer. ¿Cómo lo leo? De la misma manera, ¿sí? Uso el escáner, uso la función scan y voy leyendo línea por línea del archivo y chequeo si hubo algún error en algún momento. ¿Mm? Fíjense que es igual que leer un input del estándar input. ¿Cómo escribir un archivo? Parecido, ¿sí? En este caso vamos a usar la función create del módulo OS. Chequemos errores. Hacemos el close con un defer. Y en este caso para escribir usamos el writer en vez de scanner. Y después le decimos write string con lo que queremos escribir. Fíjense que acá sí le pongo el barra n. Para justamente lo que quiero escribir son varias líneas en un archivo. Entonces tengo que ponerle el barra n a lo que estoy escribiendo. Chequeo errores. Y el flash, esto a veces es difícil de explicar, pero tiene que ver con cómo se maneja la información en las distintas capas, ¿sí? La capa del disco duro, por decirlo así. Flashear significa que efectivamente se haga esa escritura en el archivo, porque por más que nosotros hagamos una escritura acá, el sistema operativo en realidad no lo está haciendo una por una, porque eso sería muy ineficiente, porque ir a escribir un archivo que está en el disco duro es muy ineficiente comparado con hacer cosas en memoria RAM. Entonces se las va guardando y eventualmente las escribe todas juntas, ¿sí? Porque generalmente uno escribe varias cosas juntas en el mismo archivo. Eso significa hacer un flash. Hacer el flash es, ok, todo lo que tenías guardado en memoria que ibas a escribir, escribirlo, ¿sí? Efectivamente. No importa mucho más los detalles por fuera de eso, si lo quieren buscar, bien por ustedes. Si no, eventualmente lo verán dentro de como 2 o 3 materias. Y creo que eso es todo, ¿sí? Un par de recetitas útiles que les van a servir durante el 4.
Así que cuando tengan dudas de cómo hacer alguna de estas cosas, acuérdense de estas diapos, vuelvan acá y la pueden copiar y usar lo que ustedes quieran. Y eso es todo con estas diapos. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que no lo voy a dar yo, pero lo puedo introducir, que tiene que ver con no solamente ver cosas del lenguaje en sí, sí que ya vimos un montón de cosas y casi todo lo que teníamos que ver, sino que además vamos a empezar a meter los conceptos que estamos viendo en las teóricas y empezar a hacer cosas con eso. Si no me equivoco, debería estar ese por ahí, que ahí se desmotivó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Cómo andan? Bueno, bien. Ahora un segundo que comparto. Sí, ¿querías decir algo? No, te estaban saludando por el chat. Ah, ahí está. ¿Qué tal? Bueno, Una bien. pregunta. Ustedes que... Sí, Giovanni. Si usas el differ al final y hay un error antes de que llegue al final, digamos. No se ejecuta. Por eso el differ está bueno ponerlo lo antes posible, más cerca de la sentencia Ah, ok. y del archivo. Entonces, si hay un error después, no importa. El differ sabes que se va a ejecutar, que va a cerrar el archivo. Es súper importante. Bien, bien, perfecto. Continúe, mi buen señor. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, nada. Mi nombre es Ezequiel García, para los que no me conocen. Esta es la primera clase que voy a dar de algoritmos y programación 2. Es algo bastante cortito. Es un concepto obviamente súper importante, recontra interesante. Pero bueno, nada. Primero que nada me gustaría decirles que lo que me parece más importante es que sepan que siempre que necesiten ayuda o lo que fuere, estoy para darles una mano, ¿sí? O por lo menos intentar, ¿sí? Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Lorenzo? No, fue misclick, siga. Ah, está bien. Ok. Así que, bueno, nada. Acá estoy. Vamos a empezar entonces con la parte de la clase que me toca a mí. Bueno, bien. Entonces, tipo de dato abstracto o tipo abstracto de dato es exactamente lo mismo. Es lo que vamos a presentar el día de hoy. Bien, entonces empezamos justamente con la definición. Dice, es un conjunto de valores y de operaciones definidos mediante una especificación independiente de cualquier representación. Todo eso que yo dije, así en el aire tal vez no se entiende nada, pero, a ver, básicamente hablando, la idea es tratar de abstraer un problema, ¿sí? Y lograr llevarlo a una forma de nosotros poder definirlo y poder llamarlo de una forma sencilla. Es decir, que se nos presente una determinada interfaz o métodos o funciones, como pueden llamarse acá en Go, para que nosotros podamos utilizar algo que ya puede estar encapsulado. Sé que tal vez hice medio un embrollo, pero quédense tranquilos que ya en breve les voy a pasar a explicar. Y la segunda, que es la parte más importante, o por lo menos lo que más hay que resaltar de siempre de un tipo de dato abstracto, es que la manipulación de un tipo de dato abstracto solo depende de su especificación y nunca de su implementación. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, siempre nosotros tenemos que centrarnos en este tipo de problemas o en este tipo de temas en qué es lo que hace. ¿Está bien? Yo en la mano puedo tener ahora mismo un celular, ¿sí? Que sé qué es lo que hace. Sé que me puede comunicar con alguien, sé que puede grabar, sé que puede llamar, sé que puede, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, justo en mi caso soy electrónico, pero no importa, ¿sí? En el común denominador la mayoría no va a saber cómo lo hace, ¿sí? Entonces no es lo que me importa, no es lo interesante, ¿sí? Sino es qué es lo que hace. Fíjense la abstracción, años y años de desarrollo, ¿sí? Y me dieron como resultado un celular que entra en la mano, lo puedo guardar en el bolsillo y puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? No me importa saber cómo lo hace. Tal vez ese trabajo de un montón de otras cosas, ¿sí? De un montón de personas, de años de desarrollo, pero no importa, ¿sí? O sea, no en el uso diario. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Muy, muy simple para poder empezar a entrar en calor en este tipo de situación, ¿sí? O sea, un tipo de dato abstracto, ¿sí? Que en este caso tranquilamente podría ser una puerta, ¿sí? Por favor, díganme si quieren
antes de que empecemos a hablar de la puerta, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Te puede ser ahí como se dice por el chat. Como un concepto de caja negra, dice Cristóbal, referido a lo anterior. Sí, puede ser también como un concepto de caja negra, pero esta caja negra también nos dice cómo vamos a interactuar con ella, ¿sí? Así que díganme, vamos a tratar de que este ejercicio sea un poco más así como ida y vuelta. Díganme qué es lo que ustedes pueden resaltar de una puerta. ¿La manija? Bueno, ahí está, Joaquín le importa la manija, perfecto, ¿está bien? ¿Sí? Puede ser de esas puertas que no tiene manija, que solo, ¿no? que afuera no se abre. La cerradura, dicen algunos, como importante, ¿no? Porque claro, si no tiene cerradura, ¿de qué me sirve? El material, el tamaño, perfecto, perfecto, bien. Todas esas cosas son recontra importantes, y sea donde sea que se les ocurra, hay una puerta, ¿no? En un auto, en un baño, en una casa, en un cuarto, lo que sea. Todas estas cuestiones que ustedes dijeron es justamente de la implementación, o sea, cómo es que puerta, o sea, digo, ¿no? Cómo es que ustedes deciden implementarlo en el momento en el que deciden armar el tipo de dato abstracto. Ahora bien, desde el punto de vista del usuario, que voy a hacer yo en este caso, no me interesa absolutamente nada de todo eso, es decir, solamente me interesa saber que se puede abrir y que se puede cerrar. ¿Está bien? O sea, a lo que voy es, quiero que entiendan el concepto de la abstracción máxima que tenemos que obtener, de que una puerta es simplemente una puerta, ¿sí? A uno me va a decir, a mí mi puerta me valió $10.000, bueno, buena suerte, la mía tal vez valió, ¿sí? 300 pesos, no importa, ¿sí? No va al caso. Lo único que tiene que hacer es abrir y cerrar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar planteando que solamente tiene estas dos funciones, ¿sí? Las que resalté ahí, como abrir y cerrar. No me importa si la manija es rectangular, si es una bochita, no me importa si la cerradura tiene triple combinación, si es una cerradura pentágono o lo que sea, no me importa ni siquiera si no tiene cerradura. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ir un paso adelante con esto. ¿Cuál sería la idea, no? O sea, del lado del usuario, lo que se pueden llamar primitivas, ¿sí? ¿O qué es lo que tienen para ofrecer? Bueno, a ver, en la izquierda tenemos a la puerta cerrada, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué pretenderíamos hacer? Bueno, abrir la puerta, ¿sí? Entonces, llamaríamos a la primitiva abrir y daría de resultado una puerta abierta. Fíjense que de vuelta, no estoy haciendo alusión ni cómo está hecha, ni cómo es el marco, ni el tipo de material, ni nada. Y, siguiendo con ese mismo concepto, desde lo que sería la puerta derecha, que está abierta, tenemos, ¿sí? La primitiva, que es cerrar, ¿sí? Entonces, de esa forma, el usuario entiende que se puede interactuar con esta puerta a través de abrir y cerrar. Y a lo sumo, podemos tener algo extra, un changüí, ¿sí? Que puede ser una pequeña consulta, como decir, che, está abierta la puerta, ¿sí? O sea, che, necesitamos conocer, ¿sí? Si es que está abierta o cerrada, ¿sí? Eso puede ser algo que me puedan llegar a agregar o no, ¿sí? Pero para empezar, como base, podríamos quedarnos simplemente con abrir y cerrar, ¿sí? De esa manera, nosotros tendríamos esas dos certezas. Esta puerta es tan simple como eso, se abre y se cierra. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bien, buenísimo. Bueno. Sí, ¿quién había levantado el micrófono? Nadie. Bueno, bien. Ahora... Ahí en el chat hicieron una pregunta igual. Gracias, Joaquín. En algún field de la puerta debería haber una variable que indique el estado de la puerta. Bueno, guarda, acá Marco, bien. Gracias, Joaquín, por hacerme el comentario. Acá es a donde vamos, ¿sí? Dice Drake, dice, ¿cómo está implementado para dentro de la puerta? Fíjense la cara fea de Drake. Dice, usar el algoritmo conociendo la implementación, ¿sí? O sea, yo como usuario, ¿sí? ¿Tiene sentido que conozca la implementación, sí o no? Drake nos dice, no te lo toco eso. Ahora, fíjense la cara contenta de Drake, dice, ignorar cómo está implementado, claramente, ¿sí? Es la que va. O sea, nosotros tenemos que conseguir una puerta, por así decir, o encontrar algún lugar donde esté implementada una puerta y usarla, ¿sí? Pero no tenemos que saber por adentro cómo se hizo. ¿Está bien? Si nosotros caemos en ese problema, si nosotros caemos en ese punto, estamos cometiendo un error de concepto,
¿sí? Y vamos a tener problemas. ¿Está bien, Marco? Todavía no expliqué por qué, pero bien, buenísimo. Bien, ahora entonces vamos a abrir este espacio para preguntar por qué se les ocurre a ustedes que puede llegar a ser un error de concepto o la cara enojada de Drake de por qué sería un error conocer la implementación de la puerta. ¿A alguien se le ocurre o puede tirar algo? Por ahí da lugar a confusiones. Ok, ¿qué tipo de confusiones se podrían dar? Porque después de todo estoy programando yo, ¿no? Yo lo armo como a mí se me da la gana, ¿no? Podés romper una definición en el medio, podés darle al usuario la capacidad de decir que una puerta está cerrada cuando está abierta o algo así. Ok, bueno, por ahí, Estaría bien. sí, más o menos dice, lo podría romper o acceder a cosas que no debería. Eso me gustó un poco más, lo que dice ahí García Campos, Lucas Eduardo. Dice, podría acceder a cosas que no debería. ¿Ven? Términos de privacidad, todavía no hablemos de privacidad, o sea, no veo cómo sería por ese lado, pero vamos a hablarlo más que nada por el lado de lo que dice ahí Lucas. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a resaltar esto. ¿Sí? Lo importante en un tipo de dato abstracto es solamente se trabaja con las primitivas que se me dieron, ¿sí? Las funciones que se exponen del tipo de dato, ¿sí? Y demás. Nunca se tiene que programar el código que dependa de la implementación interna de un tipo de dato, ¿sí? Entonces, a ver, ¿a qué me refiero con esto, no? Viene mi jefe, o viene una autoridad, o viene alguien que me dice, che, laburemos juntos, che, armate una puerta. Dale, bárbaro. Él me dice, por un documento, lo que sea, che, ponete tales primitivas. Yo la voy a abrir y cerrar. Perfecto, listo, bárbaro. Voy a, no sé, el tiempo que sea que me lleve, al otro día voy, le digo, che, ya está implementado, bárbaro. Y viene este jefe y me dice, así como decía Marco por adentro, ¿no? Me dice, che, para saber si la puerta estaba abierta o no, ¿qué hiciste? ¿Guardaste un estado adentro que decía qué? Yo sabía que le tengo que decir, no te importa, ¿sí? No te interesa eso. Vos quédate ahí haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que cumplir nada más son las primitivas que a mí me pediste. Y fíjate que la funcionalidad la cumple, ¿no? Porque ese era mi contrato, ¿sí? ¿Por qué sería un error hacer eso? Bueno, vamos a pasar, como se dice, a cuál es la línea delgada que no podemos pasar cuando estamos hablando de TDA, ¿sí? Puede haber alguien, ¿sí?, que lea una implementación de un TDA y decida aprovecharse de ella misma, ¿sí? Porque, no sé, tal vez se dé cuenta de que mi estado de abierto o de cerrado de la puerta se defina con un 0 y con un 1, un entero, por ejemplo, y entonces alguien viene, programa y agarra y lee el estado y dice, uy, está en 0, listo, bárbaro, eso significa que bla, 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 y bla, bla, ¿sí? Y porque es más óptimo o como lo quieran ver, ¿sí? No sé, se le ocurrió, ese día se levantó así y lo hizo así. Entonces está con la carita contenta ahí, limpia y todo va. Yo el día de mañana me chiflo y digo, voy a cambiar ahora. Voy a poner que en vez del estado sea 0 y 1, en vez de un entero, voy a cambiarlo a un booleano, porque no sé. Fue así como hoy me pintó. ¿Qué pasa? Todo lo que hizo la otra persona que estaba aprovechándose de la implementación que yo hice, ahora pasó a romper. Y no solamente pasó a romper donde él lo hizo, sino que vaya uno a saber en cuántas cosas impacta eso, ¿no? Porque puede estar en un archivo, en 70 archivos o lo que fuere. ¿Está bien? Tener que hacer, como se dice, el debugueo de eso es una tortura, o sea, es un error de concepto importantísimo. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Ahora igual vamos a ver el ejemplo en código. ¿Más o menos? No sé si ¿están bien? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Library HOTS? Nos dice, o sea, a la implementación del TDA no se puede acceder, ¿sí? Si ustedes en el día de mañana, cuando están ejerciendo o lo que fuere, tienen que caer en tener que descargar un tipo de dato abstracto de algún lado, encuentran algo que ya les funcione, que ya esté resuelto, lo utilizan y resulta, o sea, con las primitivas que le dan, y resulta que no cumple su función, ni por asomo se metan a esa implementación a tratar de arreglarlo.
Lo descartan por completo, siguen con el segundo link de Google, se fijan si el segundo link funciona y así, ¿está bien? No tienen que meterse a la implementación, jamás, a menos que lo hayan hecho ustedes, obviamente, y que sea un bug de algo que debería haber hecho en primera instancia, ¿no? Pero es importantísimo eso, ¿sí? Lionel Hutz nos asegura que no se puede romper. Ahora bien, vamos al ejemplo puntual, ¿no? El código. Fíjense a mi izquierda. Declaro a la puerta, ¿sí? Como un struct, que tiene adentro una variable a la que le llamé estado, que se entera, ¿sí? Bien, y fíjense que tiene una función que espera, bueno, el tipo puerta, se le llama cerrar, y lo que hace es cambiar a la puerta al estado 0. ¿Alguien me puede decir por qué yo elegí el estado 0? El estado, perdón, entero igual a 0. ¿Por qué no elegí 3? ¿Por qué no elegí 5? Eso fue arbitrario, tuyo. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Por qué es el valor default de los ints? Tampoco, ¿no? O sea, fue porque hoy me levanté y dije el 0 para mí va a ser cerrado. ¿Sí? Pero eso lo decidí yo. ¿Está bien? No fue que lo decidió alguien más, no era que estaba en este, ¿cómo se dice? En este papel que me entregaron diciéndome, che, tiene que cumplir la funcionalidad así. No, no, no. La funcionalidad era que era una puerta, si iba a cerrar, ¿sí? O si iba a abrir. Yo decidí que el estado 0 iba a ser cerrado. Si el día de mañana se me chifla el moño y le pongo un 5 ahí, y obviamente lo adapto para que responda que 5 es cerrado, va a estar completamente correcto. ¿Sí? Es una decisión arbitraria que tomé yo. Fíjense del lado derecho. Otra definición, ¿sí? Para la puerta, equivalente obviamente, con otra decisión. Ahora el estado es un booleano. ¿Está bien? Entonces declaré la misma función, cerrar, ¿sí? Que espera una puerta y demás, que cambia el estado de la puerta a falso. ¿Sí? De vuelta, ¿por qué el estado falso significa que está cerrado? No sé, tal vez en vez de estado le podría haber puesto, no sé, estoy cerrada, qué sé yo, no sé, o lo que sea, ¿está bien? Pero todo eso son decisiones que yo tomé de forma personal. Nada de todo esto, es decir, el estado no tendría que ser leído por fuera de la implementación por nadie, ¿está bien? O sea, nadie tendría que enterarse que adentro hay una variable tipo booleana, tipo entera o lo que fuere. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Buenísimo. Vamos. Entonces, vamos a, claro, ya al final de esto, ¿sí? Invariantes de las primitivas. Sirven para especificar el tipo de dato abstracto y son parte de la descripción de una primitiva. Componen las precondiciones y postcondiciones de cada primitiva. Y un ejemplo de todo esto que les estoy describiendo es lo siguiente, ¿no? O sea, una invariante de la primitiva abrir sería que en un contrato o en un testeo me digan, luego de aplicar abrir, el estado de esa puerta va a ser abierta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que con eso, o sea, queda recontra claro qué es lo que tiene que hacer este TDA, ¿sí? O sea, de vuelta. Alguien me pidió implementarlo, ¿sí? Siguiendo esto, vamos a tener que pasarme una primitiva abrir, una primitiva cerrar, punto, ¿sí? ¿Cómo lo hice yo por adentro? No le importa ni a mi jefe, no le importa a nadie, ¿sí? Simplemente funciona esto. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá la idea? Sí, sí. Buenísimo, bien. Entonces, a ver, en resumen, ¿sí? El poder de la abstracción es muy importante, ¿sí? Van a poder separar problemas, que tal vez son un poco más grandes, en problemas mucho más chiquitos, van a abstraerlos y poder dedicarse de esta manera. Si el día de mañana hay algo que pasa a funcionar como una especie de cuello de botella o algo donde el problema se está trabando, pasan a centrarse en eso y a tratar de resolver ese tipo de detalle, ¿no? O sea, como diciendo, esta puerta está andando mal, ¿sí? Recién ahí nos metemos ahí y decimos, che, a ver, Ezequiel, ¿cómo lo armaste? Si lo podés mejorar, bueno, dale, intento, y lo que fuere, ¿sí? Si no, decidirán cambiarlo a Ezequiel o a usar otra implementación de código. ¿Está bien? Bueno, voy a presentarle a dos personajes, ¿sí? Alan y Bárbara. Donde, bueno, nada, ellos, ¿sí?
son estas dos siguientes personas. Alan implementa el tipo de dato abstracto, ¿sí? Y le provee a Bárbara, además del nombre obviamente, las primitivas. Y Bárbara utiliza el tipo de dato abstracto, ¿sí? Y no tiene ni idea cómo está implementado, ¿sí? ¿Está bien? Esta sería el concepto o la idea que ustedes tienen que siempre manejar en la cabeza, ¿sí? O sea, decirle a un compañero, ¿sí? Si trabajan de a dos, che, hacete tal cosa, dale, bárbaro, para mañana lo tengo, bla, y así, ¿está bien? Y de esta manera es como funciona. Sí, obviamente, si necesitan ayuda o lo que sea, se preguntan o nos preguntan a nosotros, lo que fue. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O lo que sea? No. Bueno, buenísimo. Entonces, nada, esta fue mi primer clase. Espero que les haya gustado y de vuelta, si tienen cualquier otra duda o consulta. Sí, ¿quién levantó la mano? Fue sin querer. Ah, está. Listo. Bueno. Bueno, buenísimo entonces. Nada, eso. Yo entonces acá ya terminé con esta parte. No sé si está por ahí Fede. Bueno, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas, ese. ¿Qué andamos? Bueno, seguimos con lo siguiente, ¿os parece? Compartir. Vamos a continuar lo que estuvo charlando ese recién. Vamos a ver cómo se aplica. Vamos a repasar unas cosas y también vamos a ver cómo se aplica. Bueno, vamos a hablar sobre interfaces y bueno, sobre implementaciones. Está súper relacionado a lo que estuvo hablando ese recién. Sí, nosotros vamos a separar el TDA, digámosle que nos contó ese que existe recién, en lo que es la declaración y en lo que es la definición, ¿sí? Vamos a decir que la declaración es qué dice que hace, qué es lo que debería hacer. Por ejemplo, esto, ese puso ejemplo de la puerta. En la declaración va a existir el abrir puerta, que lo que va a hacer es va a abrir la puerta. O sea, lo mismo para el cerrar, ¿no? Para lo que tengamos que hacer. Voy a cambiar, así lo veo de frente. Ahí está. Eso va a decir qué hace, no va a decir cómo lo hace. Va a decir, bueno, si me llamas acá, la puerta va a estar abierta, punto. ¿Cómo lo va a suceder, cómo lo va a hacer? No lo sabe. En cambio, la definición, ¿sí? Es cómo lo hace directamente. ¿Sí? Por ejemplo, esto. La va a abrir, qué sé yo, con la mano. Vamos a tener un botón. No lo sé. Pero es problema de la implementación, que es el que realmente va a abrir la puerta. ¿Sí? Vamos a llamar esto, bueno, la definición la vamos a llamar implementación. Y a la declaración le vamos a decir la interfaz, ¿sí? Como es una capa que va por arriba de la implementación. Ahora hablamos un poquito más porque digo que es una capa. Ustedes pregunten, que yo lo veo en el chat, si hay alguna duda. No duden bueno, vamos a decir que una interfaz o una declaración, pero vamos a usar la palabra interfaz porque así se llama en Go y en demasiados lenguajes, es un conjunto de firmas de métodos, ¿sí? Simplemente eso, un método abajo de otro que dice qué métodos existen. Básicamente, ¿qué métodos puedo hacer con la implementación? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con la puerta? Bueno, va a tener abrir puerta, va a tener cerrar puerta, qué sé yo. Pero sí va a ser un método atrás de otro y lo que va a decir es qué puedo hacer con la implementación, ¿sí? Y es un contrato entre la persona que va a implementar el TDA, el que efectivamente va a ver, bueno, cómo abrimos la puerta, y la persona que lo va a consumir, ¿no? Ahí se les presentó a Alan y Bárbara, que es algo que se va a expandir en la teórica de esta semana, en la del viernes, ¿sí? Que nada, durante toda la cursada vamos a llamar a la persona que implementa el TDA, que dice cómo, que escribe realmente cómo se va a abrir la puerta, le vamos a decir Alan, la persona que va a usar la puerta en su propio proyecto, ¿sí? Que quizás no sabemos cuál es, no sabemos quién lo va a usar, vamos a decir que es Bárbara, ¿sí? Por fuera de la cátedra o en el trabajo, para que no digan Alan y Bárbara en sus respectivos trabajos, usualmente la persona que la escribe es eso, el que lo implementa, y la persona que usa ese TDA, esa librería, lo que sea, es el consumidor, se dice. ¿Sí?
uno de los objetivos de la interfaz ahí es una palabra difícil, que es enmascarar implementaciones concretas, ¿sí? Y ahí es cuando yo digo por qué a la interfaz dije que es como una capa. ¿Sí? A la persona que va a consumir el TDA, a Bárbara, le vamos a dar la interfaz, ¿sí? Que es una capa de abstracción de la implementación, para que Bárbara no tenga que preocuparse por la implementación sobre cómo hace la puerta, sino que solamente le preocupa qué métodos puede usar, ¿sí? Como cuando ustedes busquen librerías en Internet, por ejemplo, van a ver las interfaces, ¿sí? Cuando, no sé, qué sé yo, necesito una librería que haga esto. Van a ver las interfaces. ¿Qué métodos tiene esta librería, por ejemplo? Lo mismo para un TDA, ¿no? No van a ver exactamente cómo está hecho por abajo, ¿sí? Van a ver, bueno, a ver, ¿tiene lo que me sirve o no? Acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta interfaz es una capa de abstracción para que el que la está consumiendo no vea la implementación, ¿sí? No porque no queremos que la vea adrede porque, no sé, es código secreto, sino justamente para que la persona que consuma pueda abstraerse y olvidarse de la implementación. ¿Está bien? Ahí va. Sí, hay una pregunta. Sí, tengo una pregunta. ¿No sería como medio al revés de lo que venía contando Martín en la teórica? Digamos que nos interesa ver cómo resolves un problema para saber cuál vale menos o cuál vale más, y ahora como que te abstraes de cómo se usan las Bueno, cosas y nada, Bien. eso. Como que no, o sea, como que es totalmente opuesta a las dos cosas que estaba. Sí, ojo que, por ejemplo, vos hablas de todo lo que contó Martín sobre complejidad de hoy, ¿no? Sí, Ahí, en ese caso, nos estamos poniendo en el lado de Alan cuando lo estamos implementando. Pero es un buen punto, ¿sí? Porque nosotros de acá y para adelante vamos a decir que cuando estamos del lado de Bárbara, el consumidor, no nos interesa la implementación para nada, ¿sí? Pero en realidad tiene una excepción, que es lo que vos decís, que lo voy a preguntar después, que tiene que ver con la complejidad, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, si yo tengo dos librerías que me sirven, o dos TDAs que me sirven, qué sé yo, hay un montón de TDAs, cola, pila o hash o lo que sea, ¿sí? En Internet, no me va a interesar la implementación, digo, el código, bueno, a ver cómo está hecho, pero sí quizás me convenga ver la complejidad. De hecho, es muy común que en la documentación, ¿sí? De cualquier cosa que vayamos a usar, esté la interfaz con cada método, con su precondición, postcondición y qué es lo que hace, y además la complejidad, ¿sí? La complejidad es como el único puntito de la implementación que le interesa a Bárbara. Más que nada para poder comparar y para saber la complejidad de su propio algoritmo que está implementando, ¿sí? buenísimo, gracias. No, duda. No, pueden interrumpir. ¿Cómo es? Nada, en Go las interfaces, súper simple, honestamente. No sé si es de los lenguajes más simples para escribir interfaces. Lo que escribimos es directamente type, el nombre, el nombre de nuestra interfaz, interface y un método abajo del otro. ¿Está bien? Súper fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, mejor. Ahí está. Por ejemplo, el tipo geometría, ¿sí? Vamos a decir que es una interfaz, ¿sí? Que nos va a ofrecer las primitivas, área y perímetro, ¿sí? Las dos van a devolver un float, tipo de dato. Ya está. Esto ya es mi interfaz. Ya gané. Tipo, la interfaz no me pide más. Obviamente, yo soy un buen programador, debería escribir arriba qué es lo que hace cada una, ¿sí? Al menos. ¿Sí? Esta devuelve el área. En este caso va a ser simple, ¿no? Pero deberíamos como escribir un comentario arriba de qué es lo que hace, qué precondición, postcondición, ¿no? Pero es así simple como se escribe una interfaz. Creo un type de tipo geometría y digo, che, esto es una interfaz. Tiene dos métodos. Simple. Acá hay un ejemplo con rectángulo y círculo. Que tengo dos struct. ¿Sí? Voy a tener dos TDAs. Un rectángulo y un círculo, ¿sí? El rectángulo va a tener como propiedades el ancho y el alto. El círculo va a tener el radio, ¿sí? Ahí Melina, ya te respondo, ¿eh? Estos dos son las primitivas del rectángulo, por eso está así escrito. Sí, con acá y no como parámetro. Esta es, nada, devuelve el área de un rectángulo, el perímetro devuelve el perímetro del rectángulo, el círculo tiene sus primitivas, ¿sí? Que calcula su área y su perímetro.
Entonces tengo dos TDAs, círculo y rectángulo, que tienen las dos primitivas que estarían implementando a la interfaz. ¿Sí? Estarían cumpliendo con la interfaz. Entonces yo podría hacer esto. En el main podría crear un rectángulo, un círculo, y pasarle los dos a la función medidas. ¿Sí? Uno a la vez. La función medidas que recibe un círculo o un rectángulo. No, recibe una geometría que se puede imprimir, puede llamar a área y puede llamar a perímetro. Esto se puede, ¿por qué? Porque medidas dice, che, yo voy a recibir un geometry, algo, ¿qué quiere decir? Algo que cumple la interfaz esta de geometría. ¿Sí? No sé qué es. Cuando yo estoy dentro de medidas, G no sé qué es. No sé si es un círculo, un rectángulo, un triángulo, no lo sé. Lo que sí sé es que lo que me pasan cumple la interfaz. Que significa que tiene la función área y perímetro. ¿Sí? Lo que me garantiza acá en medidas es que G cumple la interfaz. Nada más. ¿Qué es atrás? Si es un círculo o un cuadrado, no lo sé. ¿Sí? No tengo ni idea. Y esto funciona justamente porque tanto rectángulo como círculo implementan los dos métodos. ¿Sí? Estos dos que vimos acá. ¿Podría pasarle un struct o un TDA nuevo, qué sé yo, que no implemente el perímetro, por ejemplo, y si el área? No. Tiene que cumplir toda la interfaz. ¿Sí? Todos los métodos. ¿Puede tener métodos de más? ¿Sí? Puede tener, qué sé yo, rectángulo. No sé, supongamos que rectángulo le quiero guardar el color y tiene una primitiva para setearle el color. ¿Puede tener rectángulos primitivas de más que estén fuera de la interfaz? Sí. Eso no es ningún problema. Solo que cuando yo lo paso a una función que espera la interfaz, esta función solamente va a poder usar las funciones que tiene la interfaz. ¿Sí? Porque de vuelta, cuando estoy acá adentro, sé que tengo un geometry. No que tengo un rectángulo, un círculo, lo que sea. ¿Está bien? ¿Esto puede tener métodos de más? Sí, no hay ningún problema. Solamente que cuando se use a través de su interfaz, no vas a tener esos métodos de más disponibles. ¿Sí? Porque el que te está usando la interfaz. No sabe que es lo del color y todo esto. Vamos a la pregunta. ¿La documentación se puede poner como un comentario? Sí, sí, sí. De hecho, es como se los vamos a pedir. Y de hecho, es bastante normal que en la interfaz se ponga, sí, como comentario. De hecho, cuando nosotros le damos la interfaz para los TDAs, ya vienen con comentarios. Área y perímetro, ¿las implementaste en la interfaz? Bueno, esto es interesante. En realidad no es que yo implementé en la interfaz, sino que yo creé mi propio TDA rectángulo y le implementé dos funciones que se llaman área y perímetro. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento yo digo, che, rec va a cumplir la interfaz geometry. Yo no lo estoy escribiendo eso en el código. ¿Sí? Lo tengo que garantizar yo a mano. ¿Sí? Pero en ningún momento lo transformo en geometry ni nada. ¿Sí? Implemento estas dos que como de casualidad son las mismas que la de la interfaz geometry, lo puedo hacer pasar por un geometry. Puedo crearlo y pasarle a una función que espera un geometry. ¿Sí? Para el 4 que viene lo paso a español, no sé por qué quedó geometry y el resto queda en español. Pero no es que implemento en la interfaz, se dice que implementa la interfaz. ¿Sí? Como está la interfaz y bueno, a ver, me fijé qué métodos tengo que implementar para cumplir. ¿Sí? Para que cuando llamen a una función que recibe un geometry, me puedan llamar a mí. Si yo no implemento una de las funciones de la interfaz, esto no funciona. Porque se va a quejar acá, me va a decir, che, R no es geometry, que es lo que espera acá. ¿Por qué sabe Go que no es geometry? Porque se fija la definición de rec y se fija que no cumple geometry. Entonces no es. ¿Sí? Y de vuelta, fíjense que en ningún momento yo convierto explícitamente R en geometry. ¿Sí? No hago un casteo ni nada. ¿Sí? Go va a chequear que esta implementación cumpla esta interfaz, porque nada, porque le estoy diciendo, che, esto tiene que recibir un geometry, no un rectángulo. ¿Sí? Esto es bastante interesante y se va a usar como el resto de la carrera, no solo en algoritmos 2, esto de interfaces, en algoritmos 3 más que nada. Hay una pregunta. Una consulta, ¿no se puede determinar los métodos directamente de un parámetro geometry con un if dentro se hace un círculo, un rectángulo? Bien. Ya me pregunta. Vos decís, supongamos que yo acá quiero ver si el geometry tiene esta propiedad nueva que yo le inventé para setear color. Y si tiene, seteárselo. Por ejemplo, hacer un if. Che, geometry es rectángulo.
No me acuerdo la verdad si en Go se puede. En la gran mayoría de los lenguajes sí, pero no está recomendado para nada. ¿Sí? Porque justamente, y esto es un tema de algoritmos 3, la respuesta. Justamente yo hice la interfaz para poder hacer una función medidas que imprima para cualquier figura geométrica sus área y perímetro, sus datos, digámosle. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, yo el día de mañana puedo crear un triángulo, ¿sí? Sin tener que tocar medidas y pasárselo a medidas y que funcione. ¿Está bien? Si yo empiezo a meter if acá adentro, como bueno, if triángulo, if rectángulo, estoy rompiendo con eso, con mi objetivo principal. ¿Sí? Que era que medidas no lo tengo que tocar. ¿Sí? Pero nada, es un tema de algoritmos 3. O sea no tendría por qué haber hecho la interfaz para eso. Si empiezo a meter if, no va por ahí. La interfaz solo muestra lo que hacen los métodos del struct, entonces. Vamos de uno. La interfaz solo muestra lo que hacen los métodos del struct. La interfaz lo que dice es, estableces qué métodos tienen que cumplir un struct, por ejemplo, o un TDA, digámosle, porque un struct solo no alcanza, ¿no? Un TDA completo, para poder formar parte, para poder ser llamado geometry, en este caso. ¿Sí? Lo que te dice acá es, si vos querés ser geometry, tenés que cumplir esto. ¿Por qué vos querrías ser geometry? Para poder entrar a medidas. Porque a medidas solo entran geometries. ¿Está bien? Y acá dicen, ¿cómo hace geometry para identificar qué figura es? Geometry no identifica nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo creo un círculo, digámosle. Llamo acá a medidas. Bueno, ya está bien. O sea, no identifica nada. Acá lo que hace es, cuando medidas le paso C, se va a fijar, che, C cumple geometry. ¿Qué es lo que me está pidiendo medidas? Sí, listo, dale para adelante. Si no, explota. No va. Bien, avanzamos. Perdón. Sí. Yo la consulta que tenía en realidad era si vos, por ejemplo, consultás el área y el perímetro, si en vez de pasarle como parámetro un rectángulo o un círculo, directamente no le podrías pasar como parámetro un geometry, perdón. Entiendo, perfecto, listo. La siguiente diapo te va a responder. Bien, gracias. Es exactamente eso. No se puede construir un geometry directamente. Es literalmente la pregunta. ¿Sí? Nunca se puede instanciar una interfaz directamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que vimos acá, la interfaz solamente no tiene nada. O sea, atrás no tiene nada. Yo no puedo instanciarlo. ¿Sí? Porque no tiene nada atrás. Es literalmente una interfaz, una capa, una máscara. ¿Sí? Atrás no tiene nada, entonces no la puedo instanciar. No le puedo decir, créate este geometry. Sí puedo interpretar que una implementación es una geometry, que es lo que está haciendo medidas. ¿Sí? Pero siempre hay una implementación real atrás que no es raro, ¿no? Pero no es geometry propiamente dicho. Es una implementación de otra cosa que cumple geometry. ¿Sí? No se puede instanciar una interfaz directamente. Eso en ningún lenguaje porque rompe el concepto de interfaz. Justamente es una capa. No tiene sentido que se instancie directamente, que se cree. ¿Sí? Acá vamos un poquito más al punto. Sí, dale. Que cumpla geometry quiere decir que tiene al menos esas dos funciones o puede tener menos o más. No, exactamente, que al menos tiene esas dos. El resto puede tener 1000 más. Cumple geometry, es una geometry. Lo que sí sabe es que cuando una función te pida una geometry, no te va a usar esas 1000 más, solamente va a poder usar esas dos que tiene geometry. Pero sí puede tener más, y de hecho es un patrón de diseño que ven en técnicas de diseño, esto de tener múltiples interfaces con distintos, que enmascaran distintas implementaciones, pero nada, en 2 años lo discuten en técnicas de diseño. ¿Esto podría ser herencias? No es herencia porque de vuelta, herencia es tema de algoritmos 3, lo explico en 10 segundos, o sea, vos tenés una clase real o abstracta, no importa, pero es algo real y heredás de esa en otra clase. Estos ni son clases ni estamos heredando, porque la interfaz es una capa, no es nada real. Es literalmente una máscara. ¿Sí? En la herencia el padre puede tener comportamiento, puede tener un montón de cosas. Ok. Lo ven también en algoritmos 3. Pero esto, acá ni vamos a hablar de clases, que es fundamental para herencia. Nada, vemos, esto ya lo charlamos, igual lo pasamos rápido,
que nada, la interfaz entonces tiene la declaración de las primitivas de nuestro TDA, que es eso. ¿Cuáles son las nombres de las primitivas? ¿Qué recibe, qué devuelve, qué hacen? Precondición, poscondición. ¿Está bien? Acá hay un ejemplo con lo que nos contó ese después. Abrir puerta, ¿cómo se llama? ¿Qué recibe? Nada. ¿Qué devuelve? Nada. Fácil. Bueno, buena primitiva. Sí, que igual vimos el ejemplo acá. Estos tampoco reciben nada, pero vuelven un flop. Es muy poderoso esto de las interfaces. Ahora lo vamos a usar bastante. Perdón, me quedó una duda más. Sí, digo bien. De lo anterior, lo de los structs y la interfaz que estábamos viendo antes. Sí. ¿Cómo sabe cuando vos decís R y lo definís como un rectángulo con ancho 3 y alto 4, que eso es lo que va a usar medidas, digamos? Como lo que va a usar. O sea, para calcular área, por ejemplo, medida, geometry, tiene que usar dos valores. Entonces, si rectángulo tuviera otras cosas más aparte de esos dos valores, ¿cómo sabe qué es lo que tiene que usar para...? Ojo que no usa valores, usa dos funciones, área y perímetro. Ok. O sea, lo que se va a fijar el compilador cuando medidas llamen con R, se va a fijar, ¿R qué es? Es un rectángulo. ¿Sí? A ver, rectángulo, ¿qué primitivas tiene? Perímetro y área. Bien. ¿Qué recibe medidas? Un geometry. Ah, es una interfaz. ¿Qué tiene la interfaz? Área y perímetro. Ah, machea con lo que tenía rectángulo. O sea, O sea, están. que sí o sí las Tiene tenés que al llamar menos igual. esas. Sí o sí las tenés que llamar igual y sí o sí tienen que Sí. tener el mismo tipo. Tiene que devuelven tener lo exactamente mismo. la misma firma. Ah, ok, eso era lo que- Exactamente la misma firma. Bien, Si no, no va a funcionar, no va a machear. perfecto. Bien. Vamos un poquito más rápido, nos quedamos sin tiempo. Bueno, interfaz, esto define para ahora qué primitivas va a utilizar. Ah, lo dijimos varias veces. Bien, tenemos abrir puerta. ¿Qué hace por dentro? ¿Cómo simula la apertura de una puerta? Si usa un booleano true or false, si usa un 5, como dijo ese, usa una string. ¿Nos importa cuando estamos del lado de Bárbara? No. Justamente el poder de todo esto es que no nos importa. Usamos la interfaz directamente, somos consumidores. ¿Sí? No nos interesa. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuándo nos interesa? Cuando estamos al otro lado, cuando implementamos la puerta, ¿no? Bueno, la implementación es básicamente, como vimos antes, es la definición de las funciones del TDA. Sí, bueno, ahora hay que abrir la puerta, ¿no? Las firmas, las vimos recién, tiene que machear, ¿sí? Tiene esta pinta, tiene esto acá, nada, ya lo vieron con Fede en las clases anteriores, pero nada, porque es una primitiva del TDA puerta, ¿sí? Y acá adentro tenemos abrir la puerta. Fíjense que machea me faltan los paréntesis acá, con la interfaz, ¿sí? Que habíamos visto antes. Del lado de implementación, como vieron con ese, pueden tener infinitas formas. No nos interesa cuando estamos del lado de Bárbara. ¿Sí? Por ejemplo, acá está implementado con un booleano, acá está implementado con un int entero. Nada, cuando estamos Bárbara no nos interesa, cuando estamos del lado de Alan, tenemos que elegir lo que mejor nos parezca. Dato de color, usualmente usar booleanos para estados no es la mejor práctica, más que nada porque quizás hoy funciona, porque tiene true false, tiene dos estados, pero si el día de mañana tiene un tercer estado, puerta semiabierta, se les rompe todo esto. En cambio, este es un poquito más flexible. ¿Sí? Usar booleanos para estados no está del todo recomendado por esto, porque si tenés más de dos, perdiste. Pero nada, lo verán luego, por fuera de esta clase. Ahí va. ¿Qué pasa? Esto también, ya lo charlamos. Me adelanté muchísimo. ¿Qué pasa si tenemos funciones definidas en la implementación, pero no en la interfaz? Nada malo, eso seguro. Si empiezan con minúsculas no se van a exportar, o sea, son cosas internas del TDA. Si empieza con mayúsculas se van a exportar, pero se van a poder utilizar nada más cuando se esté usando directamente la implementación, ¿no? Por ejemplo, acá, si rec tenía una primitiva más, qué sé yo, poner color, setear color, acá yo puedo poner r.setearColor, porque estoy relacionándome directamente con la implementación, ¿no? ¿Qué tiene esa primitiva? Si yo me relaciono acá, que ya es un geometry, está escondido atrás de la interfaz, bueno, ahí ya no puedo. Ahí va. Tenemos que incluir la implementación en la compilación, y claro, no porque la implementación es el que hace el truco, ¿no? O sea, podemos mostrar la barra en la interfaz, en internet vamos a ver las interfaces, pero cuando se descarguen el TDA, la librería para usarla en su código, van a descargar la implementación, ¿sí? Va a estar compilado, va a estar minificado, depende del lenguaje, pero la implementación va a estar,
¿sí? Sino que van a ejecutar. ¿Sí? La interfaz, recordando, es solamente una máscara. Como no se puede instanciar, necesitamos la implementación, ¿sí? Y tiene que estar, de alguna forma. Si la implementación no se exporta, no hay forma de utilizarla, lógico. ¿Y qué vamos a exportar de nuestra implementación? Bueno, vamos a exportar. Primero, exportar siempre poniendo en mayúscula la primera letra, ¿no? En Go. Pero en otros lenguajes es distinto. Vamos a exportar las funciones que me pide la interfaz, ¿sí? Que tengo que implementar, abrir y cerrar puerta. Y además siempre le voy a sumar una, que es la de creación, ¿sí? Que retorna un puntero a la implementación. ¿Sí? Por ejemplo, el crear círculo. ¿Sí? Para que la persona pueda justamente crear la implementación en algún momento antes de esconderlo atrás de una interfaz. ¿Sí? Si no exportamos la creación, no va a funcionar esto. Porque por más que mi implementación la cumpla, nadie va a poder crear círculos. Porque, nada, si están siempre atrás, si no lo exportamos, esto no funciona. Esto es método general, ¿no? Más allá de interfaces, siempre deberíamos exportar el método creador, no el constructor. En clases le dirán el constructor. ¿Está bien? O sea, no tendría sentido que no lo exporten. ¿Sí? Por ejemplo, acá, usando el ejemplo anterior, usamos el crear círculo que me lo habían exportado, llamo a medidas con círculo, que es una geometry, nada. Bueno, acá no estoy explotando que es una geometry porque no estoy usando ninguna de las primitivas, ¿no? Debería poner g.aria para un poquito de onda. ¿Sí? Pero esta es la idea, exportar el constructor y después usar directo. Acá tenemos la implementación y después ya podemos esconderlo atrás de una interfaz. ¿O no? ¿Sí? Si nos vamos a manejar solo con círculos, si mi programa tiene solo círculos, no es necesario hacer una interfaz. Manejo círculos. En cambio, si yo voy a hacer una calculadora de figuras geométricas, y bueno, está bueno tener una función medidas genérica que imprima cualquier figura geométrica y después yo le voy pasando figuras. ¿Sí? No es que tenemos que usar interfaces siempre ahora. Si vamos a hacer solo círculos, no, somos los círculos. Ya está. ¿Es necesario dividir en múltiples archivos mis programas? La definición de la implementación, la interfaz de mi implementación. No, la verdad es que no. Pongo todo en un archivo y anda, es verdad. Sí, pero el código se puede hacer súper mega ilegible. Entonces nosotros le vamos a pedir que modularicen bien y que, si les parece que el código queda mejor en otros archivos, háganlo. Por ejemplo, van a ver que la interfaz de los TDA está definida en otro archivo de la implementación. De hecho, la interfaz se las damos nosotros y no la pueden tocar y la implementación todos ustedes. Eso. No hagan todo en un solo archivo. Es reentrega directo. Los primeros TDAs no, igual. Después más adelante, cuando ya se ponga todo más picante, sí. Ahora no. Ahora es todo más simple. Bien. Nos queda ver un tema que es generics, pero no lo van a ver conmigo, porque no es mi problema hoy. Terminó este segmento, nos queda un segmento más. Sobre generics van a ver, entiendo que la clase que viene. ¿Sí? Pero vamos a ver el último segmento. Pero así. Ahí va. Vamos a ver qué TP tienen que hacer esta semana. Que es seguro lo que estaban preguntando y estaban ansiosos por ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mucho tiempo libre tenían, seguro. Sí. Pero bueno, esto es así. Bien. Este es un TP bastante particular, bastante distinto a los TDAs y lo que van a hacer más adelante a los otros TPs. Tiene que ver con administración de memoria. ¿Sí? El objetivo es el de simular la administración de la memoria dinámica. ¿Sí? Que es la memoria que nosotros podemos pedir intencionalmente, tipo, che, dame este porción de memoria, o dame en realidad una porción de memoria de este tamaño. ¿Sí? Esa es la memoria dinámica. Vamos a simularla. ¿Por qué la vamos a simular? Porque en Go podemos pedir esa memoria, ¿sí? Pero no tenemos que preocuparnos por liberarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Go tiene un programita que nos ayuda a liberarla. Y ahora vamos a ver qué significa liberarla, ¿sí? Pero en este TP vamos a completar todo el ciclo y vamos a tener que liberarla a mano. ¿Qué significa? Que cuando termine de usar este pedacito de memoria, voy a decir, che, no la uso más, ya puedes usarla para otra cosa. ¿Sí? Vamos a utilizar una librería que realizó la cátedra y se piden completar dos archivos, ¿sí? Un vector y un persona.go. Pero antes de ir a eso, vamos a ver esto. El Garbage Collector es el programa que tiene
Go en este caso, que va a liberar la memoria. ¿Sí? En este caso, nos abstrae de manejar la memoria nosotros. ¿Sí? Lo que se va a dar cuenta es, va a liberar los espacios de memoria que no utilizamos más, ¿sí? Y va a garantizar que no accedemos a memoria que no son nuestros. ¿Sí? No todos los lenguajes lo tienen, por ejemplo C, que era el lenguaje que se trabajaba en esta cátedra hace 2 cuatris, no tiene este programa, entonces teníamos que liberar a mano. ¿Por qué hay que liberar la memoria? Porque cuando ustedes piden una memoria, ¿sí? Por ejemplo, memoria dinámica, dicen, crean un make con make, crean, qué sé yo, un vector de 100 elementos, ¿sí? Les van a dar un pedacito de memoria donde ustedes van a tener el vector de 100 elementos. ¿Sí? Y el sistema operativo va a guardarse en algún lugar que esa memoria es de ustedes, ¿sí? Y no se la va a asignar a otro proceso, a otro programa. Es como, listo, esta memoria es tuya, haz lo que vos quieras por el tiempo que vos quieras. Así pueden pedir toda la memoria que quieran. Usualmente no, depende del sistema operativo. Hay algunos que laburan como con cajas de arena que no te permiten pedir infinito, pero no importa. Podrían ir pidiendo memoria. Si nosotros nunca liberamos ese pedacito, ¿sí? Mientras mi programa corra, esa memoria va a estar siempre conmigo. Si yo esa memoria no la utilizo más, si en mi programa, pero mi programa sigue corriendo, y eso no la libero, el sistema operativo no se va a dar cuenta que yo no la uso más, y me la va a seguir asignando a mí, pero yo no la uso más. Entonces tengo un pedazo de memoria, posiblemente memoria RAM o en disco, pero tema de otra materia, que está siendo que es inutilizable por otro proceso, pero el proceso que lo estoy usando, que es el mío, no la usa más. Entonces quedó ahí muerta, hasta que mi proceso termine, el programa termine. Entonces, liberar la memoria significa decirle al sistema operativo, che, esto no lo necesito más, hace el otro proceso. ¿Está bien? Más, si mi programa pide memoria todo el tiempo y no libera, en algún momento va a usar toda o va a terminar porque el sistema operativo no le da más y bueno, termina como out of memory. ¿Está bien? Esto, no todos los lenguajes lo tienen. En C teníamos que decirle, che, liberame esto. En Go no necesitan. Si vienen de Python, en Python tampoco, en Java tampoco, en qué sé yo, en otros que vieron muy posiblemente tampoco, en algunos sí, en C sí, en C++ también, en varios, si no tienen Garbage Collector. Si el Garbage Collector es un programa que lo que hace es justamente se da cuenta que, che, no estamos usando más esto, vamos a hacer el sistema operativo. ¿Sí? Eso es lo que hace. Todo el tiempo está corriendo y se fija. Obviamente, cuando yo pido memoria, si bien yo lo dije, lo aclaro, esa memoria la tengo nada más cuando el programa está corriendo. ¿Sí? Cuando termine el sistema operativo me va a liberar todo. Va a decir, listo, esto ya lo puede usar cualquiera. ¿Cómo el sistema operativo asigna memoria y la libera? No, cambia según el sistema operativo. En otras materias van a ver algunos ejemplos. Nosotros ya le vamos a dar esta librería. Vieron que le dije que la cátedra hizo una librería para simular que piden memoria. ¿Sí? Esta es la librería que les vamos a dar. ¿Sí? Que tiene estas funciones. ¿Sí? Tiene pedir memoria, pedir arreglo, liberar memoria, liberar arreglo, redimensionar memoria. Vamos una por una igual. Este es una función que pedir memoria les pide entre corchetes un t_any y devuelve un puntero a t. Que es t, ¿no? Que es un misterio. Esto no lo habían visto todavía. Bueno, esto tiene que ver sí con generics, que es lo que van a ver en la clase que viene. Pero básicamente lo que le decimos acá con t, ¿sí? Es, vamos primero con esto, que t es un tipo, ¿sí? Un tipo puede ser un entero, un string, un vector, o sea, un struct o cualquier cosa. Si es un tipo, ¿sí? Como cuando ustedes declaran una variable, le dicen de qué tipo es, le dicen esto es entero, bueno, este es el mismo tipo. T en este caso es el tipo. Entonces, pedir memoria, lo que le tenemos que especificar acá, ¿sí? Es de qué tipo quiero la memoria, ¿sí? Y me va a devolver un puntero a ese tipo de memoria. Por ejemplo, si yo le pongo acá, func pedir memoria, entre corchetes le pongo int, esto me va a devolver un puntero, un int. ¿Está bien? Acá abajo hay un ejemplo también, pero con un struct. Acá hay un struct que se llama persona, que no importa, puede ser un rectángulo, un círculo, anecdótico. Yo le digo, para el tipo persona, pedime memoria. Y esto me va a devolver un puntero a una persona. ¿Está bien? Alguno que ponga que sí, al menos, porque esto no es trivial. Va, por lo menos para mí. Igual cuando lo usen se va a entender un poco más. Pero acá. O sea, T sería un genérico. Sí, T es el genérico que le tengo que decir de qué tipo voy a querer la memoria.
¿Sí? Si voy a crear un int, le tengo que pasar un int. Si quiero una persona, le pongo una persona como acá. O un string o cualquier tipo. ¿Sí? Y la cantidad de memoria, eso lo define la función. Bien. Pedir memoria, se va a fijar el tipo y se va a fijar cuánta memoria necesita ese tipo y va a pedir esa memoria. Acá ustedes no le tienen que pedir, che, quiero 4 bytes. En C sí, en C le pedían tipo de bytes. Acá no, acá le dicen, reservame espacio para un int. Y bueno, pedir memoria sabe hacer eso y te va a dar un puntero de ese int. ¿Cuánto espacio ocupaba? No, no lo sabes. Mejor, ¿no? Nos abstraemos un poquito de eso. Es como cuando ustedes declaran una variable es muy parecido, ¿no? O sea, ponen var, qué sé yo, a int, también le están diciendo, che, reservame un espacio para un int. Bueno, acá lo están haciendo, pero a través del administrador de memoria. Pedir arreglo es muy parecido. Recibe también de qué tipo quieren el arreglo y además le pueden decir de qué tamaño. Por ejemplo, si quisieran un arreglo de int, le ponen acá, por ejemplo, pedir arreglo de int y le pasan como parámetro el tamaño del arreglo, 100. Entonces, esto le va a devolver un puntero a un arreglo de 100 enteros, 100 int. ¿Está bien? Siempre cuando le pasen el tipo, les va a devolver un puntero a ese tipo. En este caso, un vector, ¿no? Porque era un arreglo. Fíjense la diferencia sutil entre que acá le pasan tipos y acá le pasan parámetros. N es la cantidad de elementos en el arreglo, ¿no? Liberar memoria es como el contrario a pedir, ¿sí? Que le tienen que decir qué tipo de memoria van a liberar, un int, y le tienen que pasar el puntero al dato, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el puntero? El que tuve en pedir memoria, ¿sí? Cuando termine el programa, ustedes tienen que llamar a liberar memoria para cada memoria que pidieron acá, ¿sí? Si ustedes no liberan la memoria de todos los punteros que fueron pidiendo, van a estar perdiendo memoria, ¿sí? O sea, va a estar ahí clavada mientras dure tu proceso. Similar a liberar memoria, tenemos liberar arreglo, que recibe lo mismo, el tipo y el puntero al vector, al arreglo, ¿no? Que es exactamente este puntero. Que tienen como sus análogos, ¿no? Y acá tienen uno un poquito interesante, que tiene que ver con redimensionar memoria, que lo que recibe es como tipo, el tipo del arreglo, y va a recibir como parámetros el arreglo y el nuevo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Vamos a redimensionar memoria para enteros, ¿sí? El vector es, nada, es este, vector.datos, y este es el tamaño nuevo. Por ejemplo, si mi vector tenía 50, yo puedo llamar a redimensionar memoria y pasarle 100, para que ahora este vector tenga 100 en lugar de 50, ¿sí? Lo que obviamente, cuando yo redimensionar memoria es ocupar una nueva y la tienen que liberar usando liberar memoria, ¿sí? Redimensionar memoria no es que tienen que liberar la de 50, la anterior, ¿sí? Sino que directamente liberan la de 100, ¿sí? Como que les expande la de 50 a 100, ¿sí? Como regla general, tiene que haber un liberar memoria por cada pedir y tiene que haber un liberar arreglo por cada pedir arreglo. ¿Para qué cosa que haga? ¿Tengo que pedir memoria? Sí, es la idea del TP. Exactamente. Sí, sí. Y una pregunta para saber si estaría bien implementado o mal implementado. Ponele que me Obvio. piden redimensionar un arreglo o un int, lo que sea. Sí. Ponele que me piden redimensionar un arreglo de 50 a 100. Yo podría borrar el de 50 y crear una nueva de 100 y devolver el nuevo a 100, o eso estaría mal. Tendría que, No. ya que tengo 50, agrandarlo. Cuando vos tenés el de 50, tenés datos adentro. Si vos lo liberás, perdés los datos. ¿Podría copiarlos en una 100 y borrar el viejo? Claro. Podrías, pero el redimensionar te ayuda a que te dice, lo que tenías antes no lo vas a perder, solamente te agrego lo que te falta. Ok. En el caso que sea para arriba, ¿no? Que sea de 50 a 100. Si va al revés, sí te va a cortar. Ok. Ahora vamos a ver el redimensionar igual. Porque el vector que ustedes van a tener que implementar tiene 6 primitivas, de las cuales 2 están implementadas. Ganaron. Tienen el crear vector, que recibe el tamaño inicial y les va a devolver un puntero un vector. Y tienen la función redimensionar, para que Bárbara pueda agrandar el vector, recibiendo el tamaño nuevo. Y ustedes lo que van a tener que hacer es una primitiva para destruir el vector, que entre nosotros es liberar la memoria
que pidieron para usar el vector, ¿sí? Para eso es la función destruir. En los lenguajes que tenemos garbage collector, el destruir no es tan útil usualmente porque no hay que liberar memoria. Si hay que ver otras cosas, sí, está bueno. Pero el destruir, por ejemplo, cuando lo hacíamos antes en C, lo que hacía era liberar la memoria, ¿sí? Que se pidió. Va a devolver el largo, que nada, va a volver tiene la primitiva largo que va a devolver un entero. Va a tener la primitiva guardar, que recibe la posición a la que hay que guardar, por ejemplo 0 y un elemento, ¿sí? En este caso va a ser siempre enteros. Entonces si recibe guardar 0, 7, va a guardar en la posición 0 un 7, ¿no? Y el obtener lo que hace es, a partir de una posición, devuelve el valor. Si yo llamo obtener 0, me va a devolver un 7, pues yo había guardado en la posición 0 un 7. Ahora vamos a ver un poco sobre esto. Acá está. El vector tiene... Nada, es un struct un struct que tiene una propiedad datos que es un vector de enteros. Es un puntero en vector de enteros. Nada. Súper sencillo. El crear vector, lo que va a hacer es crear el vector recibiendo el tamaño y devolviendo el puntero al vector utilizando el administrador de memoria. Entonces, ¿qué va a decir? Va a decir, el vector, el struct vector, lo voy a pedir usando administrador.memoria de tipo vector, ¿sí? Que esto me va a crear el struct. No me va a crear el puntero al vector, me va a crear el struct, ¿sí? Luego voy a decir que la propiedad datos del vector que creé arriba, la voy a crear pidiendo la creación de un arreglo. Así que va a ser de tipo enteros y va a ser del tamaño, ¿sí? Tengo que pedir dos cosas. Igual esto está en el código que se los damos, no es que lo tienen que implementar. Van a pedir la estructura para la memoria para el struct, tipo el esqueleto, y después van a pedir para datos, para cada propiedad van a pedir, bueno, voy a crear el arreglo, ¿sí? Siempre usando el administrador de memoria. Y retornan el vector, ¿sí? Que el vector ya era un puntero. El redimensionar, ¿qué es lo que hace? Es súper fácil. Recibe el nuevo tamaño como vimos, llama al administrador.redimensionar memoria, ¿sí? Que ya vimos cuál era la firma, ¿no? Redimensionar memoria es qué vector hay que agrandar o achicar y el nuevo tamaño. Entonces va a decir, voy a llamar al redimensionar memoria diciéndole, che, hacelo de enteros, este es el vector, que es la propiedad datos del vector, y el tamaño nuevo, que te lo pasan acá. Y esto lo asigno en datos. Esto es para quien había preguntado, que no es que tengo que pisar liberar la anterior o pedir lo nuevo, sino que redimensionar ya se encarga de todo eso. Si quieren ver el administrador de memoria, se los damos, si lo quieren ver cómo funciona para atrás. Está bueno. Bien. Entonces, básicamente lo que van a tener que hacer en largo, ¿sí? Es dar la longitud de vector.datos, ¿no? Del vector que está adentro del TDA. Guardar, van a guardar en el vector, nada, el elemento en la posición, obtener la posición. Y en destruir, van a tener que destruir lo que se creó acá, en la creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos que se van a guardar son de tipo entero, ¿sí? Y los elementos que no vas a guardar, primero, que no sabemos si se pidieron usando el administrador de memoria o no. ¿Por qué? Porque nosotros somos Alan, ¿sí? Sabemos que es enteros. Este entero, bueno, este justo es un puntero, no es un puntero entero, así que ya sabemos que es literalmente un entero. Si fueran punteros enteros, yo no sé quién va a liberar esa memoria después. Porque es responsabilidad de Bárbara que los creó y me los guardó en mi vector. Nada. Por eso solo vamos a, en el destruir, liberar la memoria que yo creé. Alan creó, ¿sí? No lo que hay adentro, porque lo que hay adentro yo no lo creé. Lo que me guardaron adentro de mi vector no lo creé. Entonces no tengo que destruir nada de todo eso. ¿Hasta acá todo bien con vector? Pero, Si no, vamos con el último. entonces, si yo destruyo el vector, ¿no destruye también lo que tiene adentro? Cuando vos destruís el vector, a ver, en este caso que son enteros, sí, se pierde lo que te guardaron adentro, sí, la verdad es que sí. Si fueran, esto en realidad queda mucho mejor cuando son punteros a algo abstracto, y te pueden guardar cualquier cosa, digo, supongamos que tengo un puntero a algo que yo no sé qué es, ahí yo que soy Alan, ni sé qué es lo que hay acá adentro. Y de vuelta. Y por otro lado, Se si borra son el punteros, puntero, pero no se borra el dato.
Claro, Ah, ok. y si vos sos Bárbara que me pasás un puntero, un entero, cuando se borra el vector se va a borrar mi referencia al puntero, pero vos que creaste afuera el entero, que me lo pasaste como puntero, ese sigue estando, vos lo seguís teniendo. ¿Sí? Yo lo que voy a destruir cuando destruya no, bueno, destruya este datos, voy a destruir lo que yo tenga adentro. ¿Sí? Si Bárbara tenía una copia de antes o directamente me lo pasó y perdió todo, nada, problema de ella. Si lo Profe, que hay adentro no lo voy a liberar. una consulta, ¿hay que tener en cuenta el manejo de errores? No. Perdón, sí. Sí, más que nada, gracias por preguntar, acá en el obtener, ¿sí? Pues tenemos que validar que la posición sea válida. ¿Qué significa que sea válida? Que sea mayor a 0 y que esté dentro del tamaño del vector. Si mi vector tiene 10 elementos y me piden la posición 15, está mal, está fuera. Tengo que tirar un panic. Gracias. Lo mismo, perdón, el guardar, ¿no? O sea, en todos los que me pueden pasar una posición. O sea, vamos a validar todo lo que podríamos validar. Persona, tenemos 4 minutos, pero sobra. Crear persona. Persona es un struct, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Que tiene 3 primitivas. Crear persona, que tiene un nombre y un xadre, que puede ser padre o madre, o lo que sea. Y un puntero a esa persona, que sería su xadre. Y devuelve la persona creada. ¿Está bien? Perdón, había una pregunta. Ahora, Lucas, te la respondo cuando terminemos con persona. Tenemos la función imprimir, que imprime la persona, que yo la muestra por pantalla, que esto ya está implementado, y falta la de destruir persona. Está bien que ahora vamos a ver lo que hace. Bien, este es el crear. Ahí va. No tengo el struct acá. Pero bueno, ahora te lo muestro en la página. El crear persona, nada, lo que va a hacer es justamente crear la persona, que devuelve un puntero a una nueva persona con el nombre y el padre y madre indicado. Que podría ser nil si es como la primera persona que existió. Vamos a decir que cada persona, a ver si entro en la página, si lo muestro acá directo, cómo es el struct. Pero mientras les voy contando, cada persona va a tener un nombre y va a tener hijo mayor o hijo menor. ¿Sí? O sea, no vamos a permitir más de 2 hijos. ¿Está bien? Por eso, en el primer if se fija que si el padre no es nil, o sea, existe un padre, y el padre, hijo mayor, no es nil, o sea, que ya tiene un hijo mayor, y el xadre, hijo menor, no es nil, o sea, que ya tiene un hijo menor, entonces, como no hay espacio para esta nueva persona, porque el xadre ya tiene los 2 hijos ocupados, entonces fallo. En este modelo solo permitimos hasta 2 hijos. Acá está. A ver si yo... Estoy buscando... Acá está. Ahí está. Como hablamos recién, la persona es un struct, tiene un nombre, un hijo mayor, un hijo menor y un xadre. ¿Sí? A ver si volvemos. Perdón que corra, va a ser lo que vamos a tiempo. Acá está. Después lo que hago es, le pido al administrador de memoria, dame una memoria para una persona, para el struct persona. Bárbaro. Acá tengo la persona. Le asigno el nombre, que me pasaron por parámetro. Si el padre es nil, no tengo nada que hacer. Listo, retorno a la persona. Ahora, si el xadre no es nil, se lo asigno. Y lo que me fijo es, le tengo que asignar al xadre este hijo nuevo. Entonces me fijo, el hijo mayor es nil. Si es nil, o sea que no tiene ningún hijo, le asigno a hijo mayor. Si no era nil, o sea que estaba ocupada esa posición, lo asigno como hijo menor. Y lo retorno. ¿Está bien? Entonces, cada xadre puede tener 2 hijos, ni más ni menos. Primero se llena el hijo mayor, después se llena el hijo menor. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en el destruir? Bueno, lo que van a tener que hacer en el destruir es que si se llama a una persona, lo que van a tener que hacer es destruir toda la memoria que esté asociada a esa persona y sus descendientes, ¿sí? Y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de todos los hijos, así hasta que no haya más.
Sí, es como un arbolito que se va armando, ¿no? Como una persona tiene 2 hijos, los hijos pueden tener otros 2 hijos y así. Tienen que destruir a esa persona y a esa persona para abajo, como todos los que dependen de esa persona. ¿Cómo la van a destruir? Bueno, liberando la memoria que pidieron en el crear. ¿Está bien? ¿Qué memoria pidieron en el crear? Y donde diga administrador punto pedir algo, ¿no? Esa es la memoria que tienen que liberar, ¿no? ¿Cómo van a hacer para ir desde la persona hasta abajo, hasta el final de los tiempos? Se los dejo para que lo piensen. Sí, quizás en el TP0 les pedimos alguna estrategia que les sirva para este tipo de cosas. Respondo a dudas. ¿Cuál es la diferencia entre pedir memoria y pedir arreglo? Bien, fácil. Vuelvo para acá. Aquí está. Pedir memoria me permite para un tipo y pedir arreglo me permite para pedir un arreglo de ese tipo, ¿sí? Si yo quiero pedir n enteros, lo tengo que usar para pedir arreglo. Si yo quiero un entero solo, lo uso con pedir memoria, ¿sí? Por eso pedir arreglo me dice, me pide n. ¿Cuántos de este tipo querés? Y te da un vector de esa longitud n. ¿Hay alguna que otra pregunta? Igual siempre está el channel de Slack, se puede ir charlando. No sé si fue muy rápido o era muy fácil lo que tenía que hacer. Ahí está. Entonces, luego de redimensionar el arreglo, ¿tengo que liberar la memoria del anterior arreglo? No. Eso debería hacerlo el redimensionar, que ya está hecho. ¿Sí? Le digo la primitiva redimensionar. El administrador.redimensionar memoria se va a encargar de que esa memoria que yo había pedido, ¿sí? La va a agrandar, pero va a seguir existiendo esa que yo pedí. ¿Sí? Es como que la va a agrandar. No es que me va a dar una porción nueva que yo voy a tener que liberar la anterior. ¿Sí? Es lo mismo que yo pedí antes, solamente que va a tener mayor tamaño. ¿Sí? Si mi segmento, mi bloquecito era de 50, ahora va a tener 100, pero va a seguir el mismo segmento. Si cuando yo la libere, voy a seguir diciendo liberate de este segmento, que ahora es más grande. ¿Por qué en el ejemplo usaste primero pedir memoria y después el otro? No sé directamente pedir arreglo. ¿En cuál ejemplo? ¿Acá? Estos son ejemplos nada más como de estas funciones, que le metí más que nada para entender el tema este del tipo, pero son cosas que inventé. ¿Sí? Si estás hablando del vector, el vector pide memoria para un struct vector. Sí, ahí va. El pedir memoria pide para un struct vector y datos que no es un elemento, es un vector de tamaño tam, ¿sí? Que tiene n enteros, tiene tam enteros, voy a pedir arreglo. Voy a decir, dame un arreglo de enteros de tamaño tam, ¿sí? Acá en vector, ¿podría pedir un arreglo de tamaño 1? Sí, pero está mal, o sea, no tiene sentido, ¿sí? La diferencia es cuando yo pido para 1 y pido para n, ¿sí? Datos es n elementos enteros, tam tamaño enteros, ¿sí? Por eso uso pidiendo arreglo y le digo tam. Vector es 1, es un struct vector, ¿sí? Oye, y una pregunta. Si debugueamos esto, ¿cómo podemos confirmar qué espacio de memoria tenemos asignados y qué tenemos suelto en ese momento? Bien, si no recuerdo mal, les van a fallar las pruebas. Que se las damos. De hecho, se las podemos ver ahora. Pero sí, les van a fallar las pruebas. Porque nosotros chequeamos que hayan liberado todo lo que pidieron. ¿Dice en qué memoria falló, al menos? No. ¿Sabes qué? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Usualmente no. O sea, usualmente los lenguajes que no tienen, te vienen como con alguna herramienta para ver si perdiste memoria. Y no. Es un TP como bastante directo igual. Es solamente para dar memoria dinámica, que es un tema que, nada, salió cuando dejamos de usar C. Pero como todavía no hay una materia que lo esté dando, nada, lo agregamos acá. Con el plan nuevo esto se va a modificar. Ya no lo vamos a hacer más TTP. Solamente para cubrir eso. Camila preguntaba cómo usar Valgrind. No, Valgrind es el programa que usarían para checar si perdían memoria, por ejemplo, en C o C++. Así que le dicen, ahí te dice, che, perdiste memoria cuando creaste esto. Pero no,
El administrador de memoria es propio Valgrind. Sí. Eso, recuerden cuando estén destruyendo, como consejo, de destruir, ver el método crear, ¿sí? Y van a tener que destruir eso, ¿sí? O sea, ven cada método, a ver cuándo cree memoria. Acá y acá. Listo, entonces en destruir voy a tener que liberar esa memoria. ¿Sí? Como piénsenlo mirando los otros métodos. ¿Cuándo se entrega esto? Y acá está, justo estoy acá viendo la fecha. 31 de marzo, el viernes. Ok. El 31 ya les damos el de la pila. Ahí está, me gusta la carita. Es bastante cortito igual, o sea, puede asustar todo esto que vimos de administrador de memoria, pero van a ver que lo que tienen que hacer ustedes es bastante corto. De hecho, hasta diría que es más corto que el TP0. Es trabajar con un vector, tipo guardar en un vector, obtener un valor, destruir, qué sé yo. El destruir es como... Pero de vuelta, mi consejo para que sea fácil lo de liberación de memoria, y busquen dónde, qué crearon a lo largo del código, y bueno, el destruir, destruyan todo eso. Destruyan todo junto. Si pidieron memoria para el datos del vector, destruyan datos. Si pidieron memoria para el struct, destruyan el struct. ¿Sí? ¿Recomienda borrar la memoria cuando terminamos de usar la variable o al final de toda la función? Ya cuando Te voy a terminamos dejar con que lo todo. resuelvas vos cuando estés haciendo el TP, a ver qué tiene sentido. Ok. Ok. Profe, a mí me quedó una duda. Sí, obvio. Cuando, en el caso de que redimensionamos y achicamos el vector, ahí tenemos que liberar ese espacio de memoria que No, estamos eliminando, o ya lo hace. no. Sí. Sí, redimensionar se encarga. Bien, gracias. Chao, profe, entonces, muchas gracias. Dale, yo me quedo un ratito más, pero nada, estamos por finalizado. Así que bueno, nos vemos el viernes. Chao, profe, muchas gracias. Este TP ya se puede descargar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya está. Ok, listo. Ya sí, ya está. Nos vemos, profe.